El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Habrá alguien que se levante a orar, decía el domingo pasado nuestro apóstol. Habrá alguien que se levante a orar. Habrá alguien que se levante a interceder por una iglesia, por su casa, por una nación. Yo me pregunto hoy, ¿habrá alguien que se levante a seguir a Jesús? ¿Habrá alguien en esta iglesia que se levante en fe a seguir a Jesús? ¿No está muy convencido usted hoy, iglesia? No escucho amenes fuertes aquí de victoria, de gente dispuesta a seguir a Jesús. No gente dispuesta a meterse en una tribulación política o social o económica. No gente dispuesta a enredarse la vida, sino gente dispuesta a seguir al único camino, al único que realmente nos puede desenredar la mente, nos puede restaurar el corazón, al único que puede levantar y afirmar nuestras bases como personas, como familia, como iglesia, como institución, como país. Jesucristo. ¿Habrá alguien en esta iglesia que esté dispuesto a seguir a Jesús? Amén. Vaya conmigo al libro de Lucas. Y dice en este pasaje, los que querían seguir a Jesús. El título del mensaje es: ¿habrá alguien que se levante a seguir a Jesús? Y me llamaba poderosamente la atención en este pasaje cuando el enunciado dice: los que querían seguir a Jesús, yendo por el camino, uno le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Muchas veces por emociones, o por desbocados, o por insensatos, o por muy cuerdos, no sé, hay muchas vertientes por las cuales pudo hablar este hombre. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Este hombre le estaba hablando o le estaba diciendo al Mesías que quería seguirlo a donde quiera que fuere. Estaba de una u otra forma reconociendo que había algo en Jesús que él quería seguir, que había algo en este Jesús que estaba caminando desde hace un tiempo ya en un ministerio de sanidad y de milagros. Y el mismo Mesías le contesta: las zorras tienen guaridas. Las zorras, los animalitos, los coyotes, los lobos tienen guaridas, tienen dónde dormir, tienen dónde meterse, tienen dónde acobijar a sus hijos, tienen dónde meterse. Las aves tienen un nido, mas el Hijo del Hombre
no tiene dónde recostar la cabeza. Venía a mi mente, si podemos entender este pasaje cuando Jesús le habla de esa forma, y no nosotros entender de que Jesús estaba manipulando a este hombre o diciéndole que necesitaba que él le diera su casa o que él necesitaba que le diera un cobijo. Como Mesías, como el hombre de Dios, como el escogido, podía de una u otra forma, al ver esa condición en ese hombre, de querer seguirle a donde quiera que fuere, tener una posición de aprovecharse, tener una posición de sacar ventaja o de darle lástima. Pero quiero que veamos la posición de Jesús. Vaya conmigo a Juan. Sí, en Juan. Quiero el Juan 6. Vaya a Juan 6. Donde está la alimentación de los 5,000. Y usted conoce este pasaje. Muchas veces lo he tocado, muchas veces lo ha hablado el apóstol, muchas veces ha recibido esa palabra. De esa alimentación de 5,000. Y en esa alimentación Jesús no tenía nada. Jesús no tenía ni un solo pez en su bolsillo, en su cesta, no tenía ni un solo pan. Solo necesitó la provisión de un niño y la fe para presentárselo a él o a un cuerpo de liderazgo, y que ese mismo cuerpo se lo presentara a Jesús y le dijeran: Señor, tenemos solo esto. Esa fe permitió que Jesús multiplicara 5 panes, 2 peces y alimentara a 5,000 hombres contados como hombres, varones, sin contar mujeres y niños. O sea, muchísimo más de 5,000 personas alimentó Jesús en ese momento. Pero no es el énfasis que quiero hacer, sino entendiendo y viendo el poder, la facultad, la forma en que Jesús multiplica lo que yo puedo tener en mi bolsillo, lo que yo puedo tener en mis arcas, lo que yo puedo tener en posesión. Este hombre se acercó y le dijo a Jesús: oh maestro, a donde quieras que vaya, a donde quiera que vayas, a donde quiera que vayas, yo quiero seguirte. Y yo me pregunto hoy en esta iglesia y en mi corazón, y me lo preguntaba así: ¿podré yo levantarme a seguir a Jesús sin el anhelo en mi corazón, sin el deseo oculto en mi corazón? ¿Podrá esta iglesia levantarse, alguien de aquí, sin solo buscar la multiplicación de mi pan, sin solo buscar la multiplicación del pez, de mi comida diaria, de la necesidad física que solo puede Jesús llenar? Jesús no estaba hablando diciendo que las zorras tenían guarida y que las aves tenían un nido porque a él le faltara algo. Estaba hablando con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Estaba hablando con un Jesús que en este momento no había llegado a la cruz, iba camino a una cruz, tenía un propósito que era restaurar y recuperar, o recuperar y restaurar la gloria que Dios le había entregado al hombre aquí en la tierra. Eso fue lo que Jesús rescató por ti y por mí en la cruz, pero aún no lo había hecho. Estaba haciendo una obra diferente, que era trabajando en el corazón de cada persona que escuchaba o que veía sus actos. Y este mismo Jesús, que conoce las intenciones del corazón, le estaba diciendo: no me sigas a mí por llenar tu boca de comida. No me sigas a mí por llenar tu alacena de comida. Le está diciendo a Venezuela: no me sigas a mí porque te falte harina pan en la alacena. No me sigas a mí porque estás viendo muchísimas colas en una situación muy difícil. Y sí, Dios transforma la maldición en bendición. Dios transforma las circunstancias que vivimos en una bendición cuando nos doblegamos, cuando nos humillamos, cuando reconocemos y nos arrepentimos.
Pero Jesús le estaba diciendo y nos dice hoy: no me sigan a mí por un pan o por un poco de leche o por mendigarme algo. No. Jesús le estaba diciendo a ese hombre: a mí no me tienes que seguir para buscar un techo o para buscar una guarida. ¿Usted cree que el Hijo de Dios, dueño del oro, de la plata, de las piedras preciosas, del Dios creador que creó no solo esta tierra hermosa que tú y yo vemos, sino todo el universo, y que los mares los contiene en su mano, todas las aguas de los mares las contiene en su mano, no daría a su Hijo Jesucristo todo lo que pidiere? ¿Usted no lo cree? Amén. Pero Jesús le estaba resaltando algo: la calidad y la condición del corazón con el cual debemos seguirle. No es levantarnos a decir: Señor, cubre mi necesidad. Escúcheme, iglesia, Jesús la va a cubrir, Jesús la va a llenar, Jesús la va a saciar. No solo hasta que abunde, sino hasta que sobreabunde, dice la palabra. Pero Él no anhela un seguimiento de nosotros por llenar un pedacito de mi estómago, o por llenar un pedacito de mi cuenta bancaria, o por llenar un pedacito de mis sueños políticos o sociales, o incluso ministeriales. Jesús, después que alimentó a las 5,000 o a los 5,000 varones más sus esposas y sus hijos, que seguramente eran muchos hijos, muchos niños, dice en Juan 6:15, leamos desde el 14. Entonces aquellos hombres al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Verdaderamente, no, espérese allí, ya usted va a decir amén. Es verdad, pero esta gente estaba viendo un milagro de que llenó su alacena, de que llenó un momentico de necesidad. ¿Cuánta gente hoy se engaña porque llegue un fulano mengano y le ofrece, ni siquiera Villas y Castilla, le ofrece 4 tonterías y llena un pedacito de su necesidad? Y usted dice: este es el hombre, este es el escogido para este país, o este es el que está en la autoridad, porque está ofreciéndole cosas vanas, como decía el rey Salomón. Verdaderamente este es el profeta, dijo toda esa multitud. Pero entendiendo Jesús que iban a venir, escucha, iglesia, para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte. Jesús no quería ni quiere un pueblo que esté interesado en llenar sus arcas, o solamente sus arcas, solamente un vacío temporal, o llenar simplemente una barriga que tiene muchos días que no come, o pocas horas, o un pueblo que simplemente está en escasez y ahora le busca por la escasez, o un pueblo que simplemente está en opresión por las tinieblas y simplemente le busque por opresión en las tinieblas. Hey, Jesús no los dejó solos. Jesús no nos deja solos. Él se retiró a orar, se retiró a ese monte a seguir intercediendo por todas esas 5,000, esos 5,000 varones, o esas 5,000 personas que alimentó. Pero no quería, no anhelaba, no tenía el hambre
de ser el que el pueblo en ese momento viera por simplemente llenar una necesidad como el elegido. Jesús necesitaba gente, y necesita hoy gente que realmente quieran ser discípulos, que realmente anhelen ser más que discípulos, siervos, y aún más que siervos, amigos. Amigos. Dice la palabra que el siervo no sabe lo que su amo hace, mas los amigos saben lo que el jefe hace. Los amigos saben las intenciones del corazón de Jesús. Los amigos sabemos que Jesús vino a salvar esta humanidad. Los amigos sabemos que Jesús tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros. Tiene un plan de restauración para cada uno en esta iglesia. Tiene un plan de sanidad para cada uno de nosotros. Tiene un plan de restauración en la familia para cada uno de nosotros. Los amigos sabemos qué es lo que planea Jesús. Los amigos sabemos hacia dónde, a qué dirección va Jesús. Entonces necesitamos ser amigos de Jesús. Necesitamos acercarnos, no por un interés, no por llenar un ratito, no por llenar un espacio o por acercarme a otra persona, o por acercarme a una chica linda o a un joven atractivo, o por acercarme o por llenar tantos años de soledad que he tenido. Todo eso se va a llenar, todo eso va a venir a su tiempo. Pero Jesús busca corazones sinceros, corazones sinceros. Jesús no quiere ser entronado como el rey que va solamente a suplir mi alacena o a multiplicar mi avaricia. Ojo, iglesia. Y el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. Si usted siente que nunca ha seguido a Jesús por avaricia o porque simplemente llene esa necesidad, o le consiga esa pareja, o le consiga ese trabajo, o le consiga esa casita, o le consiga ese carro, si usted se siente firme, mire entonces que no caiga. No entremos en vanagloria. Esa es la vanagloria. Y hablando con los jóvenes entendía que es el punto más difícil y más peligroso del cual podemos caer. ¿Por qué? Porque hay gloria, porque se siente bien, porque hay cosas que están saliendo bien. Como decía el apóstol el viernes, tenemos que dejar lo bueno para entrar en lo mejor. Entonces esa vanagloria, hay algo bueno allí, pero necesitamos salir de eso bueno para entrar en algo mejor. ¿Y cuál es la diferencia? Que esto es perecedero y lo mejor es eterno. 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 No va a ser por un poco de tiempo, por una fracción de años, por una fracción de minutos. No va a ser una alegría etísica, va a ser algo eterno. Eso es lo que buscaba Jesús y lo que busca Jesús. ¿Cómo lo entiendo? Jesús, si continuamos leyendo, dejó a la multitud. Dejó a la multitud. Les di pan. No quiero ahora que me entronen porque les di pan. No quiero ahora que me exalten porque les di pan o porque le multipliqué unos peces. Esas son cosas pasajeras, son cosas perecederas. Tranquilos, tranquilos. No es que los dejó solos, se fue a orar, pero sí agarró. Sigamos leyendo. Pero quiero que lo leamos ahora en Lucas. Lucas, sí, Señor. No. En Marcos 6, en el 45. Son los mismos pasajes, ¿ok? Si usted entiende, Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablaban de
el Espíritu Santo los llevó a hablar del caminar de Jesús, del ministerio de Jesús. Pero cada uno, o el Espíritu Santo, enfocando detalles en cada uno, que necesitamos enriquecernos con el uno, con el otro. Así que aprenda usted siempre a buscar y escudriñar los 4 evangelios. Jesús anda sobre el mar, dice aquí, y entonces enseguida Jesús hizo a sus discípulos. Jesús dejó ¿a quién? A la multitud. Jesús se apartó de la multitud. Jesús se apartó de esa vanagloria. Jesús se apartó de ese momento que podían darle toda esa gente de gloria, de ese instante, y se aparta al monte a orar. No los deja solos. Entienda usted que Jesús no deja solo a nadie. Jesús sale a interceder por cada uno de nosotros, pero tomó en cuenta a sus discípulos. Y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Ir delante de él. Entendemos que necesitamos levantarnos para seguir a Jesús, no porque me llene la escasez que estoy sufriendo hoy. Entendamos ahora que necesitamos seguir a Jesús, levantarnos a seguir a Jesús, porque hay hambre y sed de justicia en cada rincón a donde vamos. Y Él necesita discípulos, no interesados, discípulos que Él pueda enviar. Dice la palabra que Él los montó en su barca, Él los montó en la iglesia, Él los metió en un templo. Podemos ver esa barca como un templo. Allí van los discípulos de Jesús. Por eso es que es tan necesario congregarnos. Ay, no, es que yo no voy a la iglesia. Y ojo, yo no estoy condenando al que no va a la iglesia, no. Yo no estoy diciendo que no crea en Jesucristo. No estoy diciendo que no haya visto los milagros de Jesús. Pero hay una diferencia muy grande entre ser el que sigue a Jesús por un milagro o por un momento, y el discípulo que se monta en la barca. El discípulo que escucha a Jesús y viene a esa barca. Y en esa barca, escúchame, había tempestades. En esa iglesia había diferencias. En esa barca había ambigüedad. Había diferentes formas de fe, o diferentes, no formas, niveles de fe. Estaban los 12 apóstoles o 12 discípulos que de una u otra forma seguían a Jesús y querían escuchar todos los días su palabra, pero había dudas en cada uno de ellos diferentes. Había mañas en cada uno, pero estaban montados en esa barca. Estaban metidos en esa iglesia. Estaban metidos en esa tempestad. Estaban metidos en ese problema o en ese en ese camino. No estaban con Jesús simplemente porque vieron la multiplicación de un pan o porque vieron la multiplicación de unos peces, sino porque necesitaban llenar un vacío mucho más profundo. Necesitaban cumplir las expectativas de su corazón, de su alma, no solo de la carne. Veamos, iglesia, esa barca estaba en dificultades, esa barca había tempestad, como hoy lo puede haber aquí en casa, como hoy puede acontecer en su mismo hogar. Usted se montó con su pareja en la barca de un matrimonio donde hay olas que nos llevan a un lado al otro. Hay unas que nos dan náuseas, hay otras que nos hacen sentir emociones, hay otras que nos dan miedo, otras que nos dan cierta empuje, cierto instante de seguridad, porque nos va llevando hacia la orilla y tú dices, oye, pero esta sí me lleva, ahora sí llegó la corriente buena. Pero entendamos que necesitamos estar montados en esa barca. Necesitamos estar comprometidos en esa barca. No necesitamos a un esposo o una esposa que simplemente salte de esa barca para dar brazadas o las últimas brazadas de ahogado.
en un mar de tempestades. No necesitamos a niños o a jóvenes saltando de la barca de una iglesia para dar brazadas al mundo, de donde ya Dios los sacó. No necesitamos a líderes saltando de la condición de siervos y amigos de Jesús para dar brazadas de ahogados. Jesús necesita discípulos que se comprometan, no solo a montarse en esa barca, sino que ninguna ola, ya sea la que dé cosquillitas en el estómago, ya sea la ola que le produzca náuseas, o ya sea la ola que le dé cierta esperanza porque ve la orilla o porque lo empuja hacia la orilla, esté por encima de Jesús montado en esa barca, de Jesús establecido en ese corazón, de Jesús como el único que puede aplacar y puede llenar toda necesidad o toda ambigüedad de mi vida, para traer una calma en ese río, en ese mar. Pedro, que era uno de los más toscos, no en vano caminó sobre el mar. No en vano caminó sobre el mar. No porque a Jesús le provocó que fuera Pedro el que caminara sobre el mar. En otro pasaje, previo a montarlos en la barca, Jesús, en Lucas, en el 9:18, dice que aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Cuando Jesús se aparta, antes de montarlos en la barca, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y muchas veces conversando con la gente veo tanta incredulidad o tanta forma de ver a Jesús, y creen en un Dios, pero no en Jesús. No entienden que Jesús es el camino o el canal que Dios usa hoy y por una eternidad para llegar a Él ahora. Es por Jesucristo, por la fe en su Hijo. Y lo ven como un profeta, y unos creen que no resucitó, y otros creen que nunca murió, otros creen que nunca estuvo aquí. Muchísimas cosas me he encontrado, y gente pensante, gente que es culta, gente que leen aquí, leen allá y leen más allá también. Pero muchas veces tienen un arroz con mango en la cabeza que, bueno, ni ellos entienden, ni ellos saben, porque leen la Biblia, leen todo, pero no creen en Jesús. Creen en los astros, creen en aquello, creen en las estrellas, creen en la providencia, pero no creen en Jesús. Entonces necesitamos que se levante gente en esta iglesia y en este país que estén dispuestos a seguir a Jesús como el único camino para llegar al Padre. No es dejar de un lado a Dios, al Dios que tanto hablamos, no es dejarlo a un lado, es enfocarnos en el camino que nos va a llevar a ese Padre. No es dejar al Espíritu Santo por fuera, porque necesitamos de la comunión con el Espíritu Santo. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Él caminó aquí en la tierra, pero ahora está en la diestra del Padre, y dejó a su Espíritu Santo, a su Espíritu que es santo, para ayudarnos a nosotros, para tener comunión los unos con los otros, para saber, para redarguir, para ver dónde estamos mal o dónde estamos bien. Eso hace el Espíritu Santo con nosotros. Entonces le preguntó: ¿quién dicen ustedes ahora? Ok, la gente dice esto o aquello, y yo lo escucho. Iglesia, muchas veces te van a venir dudas por las circunstancias que estás pasando. De repente le estás predicando a alguien que tiene muchísimo más dinero que tú, que tiene realmente la alacena llena, y tú le llegas a hablar de un Jesús que da vida en abundancia y vida eterna, pero muchas veces tenemos la alacena vacía. Y esta persona viene con
quizás más cultura o con un tiempo mayor de lectura, porque tiene más tiempo para leer. Y te va a decir que ese Jesús no resucitó. Te va a decir que ese Jesús no es realmente el Mesías, que ese Jesús no es realmente el camino. Y van a venir dudas a la mente. Pero no permitamos que esas dudas lleguen al corazón. No permitamos que esas dudas lleguen a nuestros pies y desmayemos y caigamos. Entendamos que Jesús les preguntaba a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes, los que están en la iglesia, que soy yo? ¿Siguen ustedes escuchando a la gente cuando salen a predicar? Más bien escuchan ustedes a la gente y se llenan de incredulidad. Le estaba preguntándole a sus futuros apóstoles: ¿ustedes están escuchando a este pueblo que yo alimenté, que multipliqué, que me quieren vanagloriar o que simplemente me quieren adorar por una comida? ¿Lo están escuchando y se están contaminando a ustedes, o realmente están entendiendo quién soy yo? Y hubo solo uno, el más tosco, el más sin experiencia, el pescador, el que tiraba la red. Pedro, que sale de atrás, que sale de abajo, que sale de la incredulidad y se asoma. Tú eres el camino. Tú eres el Mesías. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el plan perfecto para mi vida. Tú eres el plan perfecto para mi casa. Tú eres el plan perfecto para mis hijos. Tú eres el plan perfecto para mi familia, para mi esposo, para mi esposa. Tú eres el plan perfecto para mi iglesia, la cual amo. Tú eres el plan perfecto para mis hermanos, el que está a mi lado, que es diferente a mí, que no piensa igual que yo, que se viste diferente a mí, que hace cosas muy diferentes a las que yo hago. Pero tienes un plan perfecto para él. Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Este Pedro no se levantó en esa barca, en esa iglesia, no se levantó en esa circunstancia a caminar sobre el agua solamente porque era el momento. No, había confesado, lo había creído en su corazón, lo había internalizado, y esa manifestación de fe se estaba haciendo realidad en ese momento, se estaba haciendo vida en ese momento, y estaba caminando en esa misma iglesia hacia Jesús. Muchas veces vemos lejos a Jesús de la iglesia y necesitamos, como hombres de fe, como discípulos, hombres y mujeres, sin género, toda la población en general, levantarnos por una iglesia, levantarnos por una congregación, levantarnos por una casa, por una familia, levantarnos por el resto de esos hermanitos que hacen lo que les da la gana, pero yo creí. Levantarnos por esos hijos que yo como papá veo que se desatan y que hacen y deshacen, pero yo creí. Levantarnos por mi esposa o por ese esposo que quiere hacer lo que le da la gana, pero yo creí. A seguir a ese Jesús, a dar los pasos de fe para caminar sobre esas aguas, para caminar sobre esas olas, para caminar sobre esas circunstancias, sobre esa escasez, sobre esa necesidad, sobre esa debilidad, sobre esa dificultad, y llegar a ese Jesús. Y fíjense, iglesia, Jesús había dejado una población alimentada, sí, y seguía orando por ellos para que creyeran y se llenaran de fe, y no solamente se encerraran en llenar sus bocas o llenar sus barrigas. Y estaba ahora de cerca con esos discípulos, porque Pedro, aun cuando se hundió, permitió que Jesús, o aun cuando empezó a hundirse, porque no se hundió por completo, puso su mirada en un momento, la quitó de Jesús y vio otra vez Venezuela. Y empieza a hundirse. Y empieza a hundirse. Y ve otra vez delincuencia. Y voltea al otro lado y ve escasez. Y voltea más allá o más cerca y ve su casa. Y voltea aquí al lado de la silla y ve al hermanito. Y empieza a hundirse. Pedro voltea la barca
o ve hacia atrás y ve que es el único que estaba caminando. Que el resto de los discípulos estaban distraídos, estaban desorientados, estaban asustados, estaban confundidos, aun cuando estaban en la iglesia, aun cuando estaban en la barca, porque Jesús los había montado en esa barca. Jesús te trajo a esta iglesia, Jesús te metió en esta iglesia. Tú no viniste aquí por un hombre, tú no viniste por una mujer, tú no viniste por una situación o por una circunstancia. Tú viniste aquí a conocer a Jesús. Tú viniste porque Él se vino a presentarse a ti como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y créelo, iglesia, Él te trajo hasta este lugar. Él te trajo a esa silla, Él te trajo a esta barca, Él te trajo a este país. Y este discípulo, aún con el agua hasta la cintura, o más arriba del ombligo, seguía hundiéndose, pero puso su fe, su mirada, sus expectativas, todas sus fuerzas en el Jesús que nunca se hundió, en el Jesús que nunca se va a hundir, en el hombre, en el único camino que nunca te va a sacar, que nunca te va a excluir, en la única verdad que nunca te va a fallar o nunca nos va a fallar, en el único dador, no de una vana gloria, no de algo temporal, sino de una vida eterna. Este hombre extendió su mano: Jesús, ayúdame. Jesús, eres tú. Este mismo Jesús lo levanta. Ya no tiene el agua ni al ombligo, ni a la cintura, ni a las rodillas, sino que camina con Él. Ya Jesús estaba intercediendo en el monte, no, estaba con Él al lado, caminando con Él. Como hoy está el Espíritu Santo caminando contigo, caminando conmigo, caminando con esta iglesia, caminando con ese esposo o esa esposa. Porque hay una oración de tu parte, porque alguien se levantó a orar. Pero ahora más que orar es a caminar con Jesús, a seguir a Jesús, a seguir esos pasos que no se hunden, a seguir esa fe que no mengua, a seguir esa esperanza que no muere. Y este Jesús no se fue a pasear y a danzar con Pedro, no, caminó nuevamente hacia esa barca, caminó hacia esa iglesia, porque un discípulo, porque un siervo, porque un amigo, porque alguien que estaba lleno de fe, porque alguien que había confesado en su corazón o con sus labios y en su corazón que Jesús era su único y suficiente Salvador, que era el único y suficiente Salvador de una iglesia, que era el único y suficiente Salvador de un país, que era el único y suficiente Salvador de un planeta. Estaba con Él y regresaba a esa barca, regresaba con Jesús, y los discípulos distraídos, enredados, confundidos, la marea. Pedro se monta con Jesús, o Jesús se monta con Pedro. Aquí estoy, mis hijos. Aquí estoy, Venezuela. Aquí estoy, Maranata. Aquí estoy, iglesia. No desmayes, no mengues. Oh, que no se rindan tus fuerzas, que no se bajen tus manos, que se doblen tus rodillas, que no se apague tu fe. Sigue creyendo, sigue esforzándote, sigue siendo valiente. Oh, Jesús. Ese es Jesús, iglesia. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.